Y Annelisa está con nosotros, como bien dice Marcela, que sí prestó atención ahora a lo que venía. Annelisa Vialas está con nosotros. Hoy vamos a hablar en primeros pasos de por qué vamos a la escuela. Esa pregunta yo siempre me la hacía cuando estaba chiquitita. ¿Por qué yo voy a la escuela? Ayer se formó un titimbú en esta cocina, tú ni sabes. Cuéntame. Estábamos hablando de las escuelas privadas y las donaciones esas maravillosas. Ajá. Que lo rompen los bolsillos de cualquier papá. Pero bueno, hoy vamos a hablar de precisamente por qué vamos a la escuela. Yo creo que, como bien dice Marcela en algún momento, o Erika que lo acaba de decir, en un momento te preguntas de que yo para qué estoy yendo a la escuela, no sé para dónde voy. Exacto. Mira qué interesante porque ustedes se hacen esa pregunta ahora que han vivido muchos años más desde que dejaron de ir a la escuela y los niños que van a la escuela se hacen la misma pregunta de por qué hay que ir a la escuela. Yo que ¿para qué me sirvió el libro de Baldor? Exacto. No tiene nada que ver con lo que hago hoy por hoy. Nada. Y fíjense que el viernes pasado, cuando estuvimos hablando de las tareas escolares, en varios momentos ustedes dijeron, pero ¿para qué uno tiene que ir a la escuela? Por eso escogimos ese tema para hoy. Lo que pasa es que hay dos formas de ver la situación. Realmente la escuela es un sistema organizado donde a uno le brindan información de manera organizada y le enseñan a uno a desarrollar ciertos tipos de habilidades. Depende de la metodología de la escuela, entonces te enseñan habilidades distintas, ¿no? Por ejemplo, puedes estar en una escuela donde hacen mucho énfasis en la parte artística, entonces hay baile y hay teatro y hay danzas de diferentes tipos. Hubiera sido feliz en esa escuela. Yo Y eso también. en la escuela de teatro también. Y entonces hay otro tipo de escuelas que hacen mucho más énfasis en otro tipo de procesos mentales, por ejemplo en matemáticas. Álgebra, geometría. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el ambiente donde uno aprende a vivir en sociedad. Tú sales de tu casa cuando estás chiquito y tú solamente conoces lo que ocurre en tu casa, pero cuando llegas a la escuela empiezas a hacer amigos con otros niños y entonces empiezas a darte cuenta que el mundo no es exactamente igual al que hay en tu casa, sino que la casa del otro niño tiene un mundo distinto, que le dan permiso para hacer unas cosas que a ti no te dan permiso. O a ti te dan un permiso para unas cosas que a esa persona no le dan permiso. Exactamente, y además que hay problemas que tú no conoces y que otra persona las puede tener. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que a un niño tiene su mamá o su papá enfermo, y entonces tú nunca has tenido tus papás enfermos, entonces no sabes cómo es eso. No, así genera que empatía en sociedad. O sea, eso para eso. exactamente. A desarrollarla. Perdón. A desarrollarla, exacto. Entonces, dentro de ese ambiente empiezan a experimentarse situaciones nuevas que no solamente tienen que ver con lo que la maestra te va a estar enseñando en el salón de clases o lo que tienen escrito en el tablero. Entonces hay una serie de comportamientos que uno aprende. Por ejemplo, hacer la fila en la tienda para comprar en la tienda es lo mismo que hacer la fila cuando vas a ir a pagar la luz, cuando vas a pagar el agua, cuando vas a comprar en un restaurante. Cuando estás en el tranque. Exactamente. Entonces hay ciertas conductas que uno aprende dentro de ese ambiente. Y si te colabas cuando estabas chiquito, probablemente cuando estés grande también te vas a querer colar. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué es lo que resulta ser? Que algunas personas piensan que uno todo lo tiene que aprender en la escuela. Gracias. O que todo se hace en la escuela, pero en realidad no es así. Eso es un micromundo pequeño donde uno aprende ciertas cosas, pero el resto del día y de los fines de semana y de la convivencia con la familia que tienes, con los vecinos que tienes, con lo que aprendes a través de la radio, la televisión, el internet, entonces se va nutriendo tu proceso. Yo tengo una pregunta y creo que la tengo desde siempre, y es que, como quien dice, si la regla no es la misma y la referencia pues es tan variable, Ajá. ¿por qué somos tan estrictos con el tema de la calificación? Ajá. Cuando realmente tú misma dices que uno aprende lo que mayormente recuerdas de la escuela son habilidades y comportamientos, y en vez de ir a la escuela a aprender, tenemos que, como dice Erika, trabajar en el Baldor, que a mí me encantaba la algebra y me iba súper bien, pero entiendo, yo sé que hay gente que no le gusta, a mí me encanta medir los espacios, tal, las dimensiones, los números, siempre me gustó, pero entiendo que hay gente que no le gustaba, así como a mí me gustaban las letras, y por ejemplo, de repente a mí no me gustaba la química, pero había otras personas que sí le llamaban la atención, donde nos encontramos en un punto medio, y amén de que en la vida real, o sea, en la vida adulta, pues tú utilizas esas habilidades y esas destrezas que desarrollas en vez de, dije, 2 más 2, 4, fuerza igual a masa por aceleración. Sí, lo que pasa es que... ¡Horas! La pregunta. Claro, cuando la Marcela elabora y la Alexis elabora, nadie les dice nada. Mira, lo que ocurre es que lo que estás aprendiendo no es a resolver el problema de Baldor.
o no estás aprendiendo a resolver el problema de matemáticas. Lo que estás aprendiendo es a ser persistente, estás aprendiendo a encontrarte con dificultades, a tener que intentarlo otra vez, a pedirle ayuda a otra persona. Nos forma emocionalmente. O sea, está formando nuestra inteligencia emocional. Está participando. Aunque está pasando, o sea, estamos estudiando para una nota, pero eso tiene como otra repercusión. Exactamente. Fíjate cuántas veces en la vida adulta tienes que hacer algunas cosas que no te gustan y no te encantan. Y entonces, de todas maneras, lo tienes que hacer por mucho tiempo o por cortos periodos de tiempo. Entonces, estar en esa situación de frustración internamente y el que aparezca alguien y te dé la mano y el hecho de que tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder pasar el curso, porque si no pierdes el año, eso es lo mismo que va ocurriendo cuando uno está en la vida adulta. O sea, uno se encuentra con situaciones donde tienes que hacer un esfuerzo más allá de lo que jamás hubieses pensado para poder resolver la situación, y lo que uno va aprendiendo es que uno se va como estirando y entonces uno desarrolla nuevas habilidades. Claro. ¿Ok? El problema es cuando uno interpreta la dificultad escolar como algo que tiene una métrica o una medida, si tú sirves o no sirves como persona. Que es de que su hijo da o no da. Exacto, Pero que es lo que me estás Pero diciendo hay en este escuelas momento. que son así. Exactamente, hay escuelas que son así y obviamente los padres deciden en qué escuela ponen a sus hijos. cierto. O sea que la escuela puede hacer así, pero en realidad uno es el que decide Claro. en qué escuela los matricula. Y mira que me ha encantado mucho lo que yo estaba muy curiosa, porque cuando yo se hizo la pregunta, yo lo veía, claro, como tuve la oportunidad pues de enseñar, que es un lugar donde los niños no solamente van a retar la mente, como tú dices, eso te ayuda a evolucionar, a exigirte más y más y más y más, y a practicar cosas con el cerebro, sino como una herramienta social donde el niño, pues en ese pequeño mundo, va a aprender a compartir, a soportar a otras personas que son diferentes a él, ¿sabes? Una serie de habilidades. Aguantarse Yo al lo veía profesor. también, sí, aguantarse también. Sí, también a veces Yo le lo toca veía aguantarse como a uno en la vida lo normal último a la que tú dijiste, persona. que es muy importante. Convivir. Y es bueno que lo menciones, porque si se ponen a ver, y queridos televidentes, ustedes también deben haberlo experimentado, hoy día las personas que son más exitosas no son las que en nuestros colegios tenían 5.0 de arriba abajo y eran los mejores, Ajá. ¿verdad? Entonces, realmente podemos ver con un ejemplo a diario que el mejor puntaje en el colegio no es el que te da el éxito, ni la mejor carrera, ni el mejor negocio. Exacto, y fíjense una cosa, eso de las calificaciones, hay formas de poder medir si la persona está aprendiendo o no está aprendiendo. Si tú estás estableciendo un sistema de calificación o de evaluación para discriminar personas, es una cosa, pero si tú estás usando un sistema de evaluación para poder detectar quién requiere de apoyo o ayuda para desarrollar una habilidad que ese cerebro no tiene tanta fuerza, tiene fuerza en otras áreas, pero no en esa, es completamente diferente la razón por la cual estás evaluando. Yo creo que la ignorancia es el peor enemigo de la raza humana, de hecho, y mandar a los niños o ir a los niños a la escuela, podemos entonces definirlos como para que se nutran de cultura, para que busquen un norte para ser personas de bien y también del trabajo. No los llevamos para ser hombres exitosos monetariamente hablando o para, no sé, para qué más, para ser genios, dicho sea de paso. Sin embargo, creo que cada uno debe saber un poquito de cada cosa en la vida, o sea, de química. Yo todavía no sé para qué usé álgebra de Baldor, Ajá. no lo utilizo, solamente utilizo la regla de 3 en la cocina, que se lo dije ayer a yo, sí. Pero es importante, ¿para qué? Y te lo explico, para valorar el trabajo de las demás personas. Ajá. Porque sabes qué tan difícil es para un científico utilizar la tabla periódica y derivar todo esto para O un entiendes maestro. que por qué enseñar. para ellos es tan fácil. O Claro. por qué lo hacen con tanta pasión, o por qué cobran lo que tienen que cobrar. Exacto. Ahí estás viendo. Tú ves Eso a- realmente lo entiende un niño. Exacto. Lo que pasa Creo es que lo que, entiendo en la Entendemos de adolescencia. adultos. En la adolescencia Sí, lo pero- entendí yo. pero- Yo lo entendí en la Yo lo adolescencia. entiendo ahora. por ejemplo, nosotros a los niños en logros les explicamos mucho eso Ok. ahí en mi clínica, que ellos están logrando cosas y cuando uno está trabajando para lograr algo, a veces las cosas son fáciles, pero a veces son difíciles. Y el que sea difícil no significa que tengas que parar de intentarlo, no significa que tengas que ser una mala persona o que tengas que pensar que no puedes. Es simplemente que necesitas desarrollar otras habilidades o tener una experiencia distinta. Porque simplemente igual también uno puede cambiar de opinión. Y también dije, o sea, es que y también puedes equivocarte. Y no pasa nada. Yo Claro, pienso y- que también con este tema de la excelencia y este tema de ser Claro. buenos, Ajá. pues el tema de equivocarse también te Sí. lo satanizan un poco y el tema de cambiar de opinión también. O como Claro. que tú dijiste que tú querías tal cosa o a ti no te... a mí es una cosa que me da risa, y veo con mucha frecuencia, papás, amigos míos que le dicen así, pero a ti no te gusta el brócoli y el niño es como que...
pero ¿quién te dijo que a mí no me gusta? A mí sí me gusta. Dice, pero tú no te comías eso, pero ahora sí te... El niño también está descubriendo. Te estás aprendiendo, exacto. Cuando tú dices excelencia, yo esa palabra lo pongo en signo de interrogación. ¿Qué significa excelencia para ti? Ahora yo Es creo que como la también... belleza. Depende del ojo con que se mire. Así es. Erika, yo creo que tú dijiste algo, yo lo vengo a entender ahora de ya de adulto, pero ¿cómo lo lograrías entender sin haber pasado por ese proceso? Exacto. Entonces Ajá. yo creo que ese proceso es Sí, es importante para saber, yo creo que uno tiene que probar las cosas buenas y malas y feas en la vida para saber si te gusta o no te gusta, porque si no, por la boca de ella yo no me voy a dar cuenta de que eso es feo o malo. Es que eso se llama vivir. Exacto. Claro. Ay, Entonces, Sí, fíjense. sin la luz no sabes qué es la oscuridad. Exactamente. Pablo Coelho. Yo sí, presidente. Y a mí sí me gusta. Entonces, Y el lobo. pero fíjense qué bonito puede ser el proceso y qué diferente es si tú le puedes explicar eso al niño. ok. O sea, que no es que le estás poniendo una calificación para decir tú eres una buena persona o una mala persona. Tú eres inteligente o no eres inteligente. Tú sirves o no sirves. No se trata de eso. Se trata de una experiencia de aprendizaje donde algunas cosas van a ser un poco más complicadas o un poco más difíciles y eso significa que hay que pedir ayuda, que hay que hacer un esfuerzo mayor, que hay que buscar más profundamente para ver qué es lo que está pasando, a ver qué más se puede hacer, qué es lo que uno necesita aprender para poder vivir más adelante. Así ¿sí? es. Y ojo, no se agarren ahora de este tema. Es que para qué voy a estudiar álgebra si no me va a servir. Los estudiantes tienen que estudiar. Esa es la época de la ese es su vida. trabajo, Yo ese es su mataría trabajo. por regresar a la escuela. Entonces, Y mira- eso como yo le digo a ese mi es el hijo, trabajo. en este momento tú tienes que estudiar. Esa es tu etapa en la vida y Ajá. van a haber etapas. Pero en este momento hay que estudiar. Y es Te guste deliciosa, o no es te guste. deliciosa, esta etapa A mí lo que me gustaba de la escuela era socializar. Ajá. Eso es lo que me gustaba, pero Mira, bueno. Y Muchis- claro, Ajá. y perdón, y ese proceso interno, lo que va ocurriendo es que tu memoria se va expandiendo, tu capacidad para retener trabajo interno y la velocidad de trabajo se va expandiendo. O sea, hay áreas del cerebro que se van expandiendo a través de ese proceso de esfuerzo durante Ok. la escuela. Interesantísimo. Después quiero hablar de las malas calificaciones. Ok, aquí. el Vamos a otro hablar de eso. viernes. Analisa, vamos a hablar de eso. Tu información de contacto. Muchas gracias. Ana Elisa Villalaz, Logros Centro Terapéutico Integral, 264-4639, www.logrospanamá.com. Y cuando hablemos de eso, vamos a ver si podemos encontrar boletines de nuestra época. Déjame preguntarle a mi mamá si tiene algún boletín. Mi mamá ya votó todo eso. Pero mis boletines eran bien bonitos. Pero bueno, era alumna promedio. Pero bueno, Oye, pero estaba metida en todas las actividades. corte divertido. comercial, Vamos al entonces. corte.